Buenas noches a todos. A ver, me hicieron una pregunta y no respondí con tema, digamos, del tema del tiempo de espera, ¿ya? Sí, reconozco que así darles una respuesta de que si está bien o está mal no está fácil. Entonces, les sugiero, digamos, que ustedes vean la mejor alternativa para poder calcular. Algo que se me ocurrió, digamos, es poder contar las veces que un proceso está ingresando, ¿no? O sea, entonces, por decirte, un proceso, o sea, simular el hecho de o sea, entender, digamos, que en el algoritmo de round robin, un proceso hace uso de procesador y se podría entonces mantener un contador, ¿ya? Entonces, entonces puedo, digamos, tener un contador de cuánto, digamos, cuando un proceso está ingresando, digamos, a simular la acción, ¿no? Digamos, decir proceso ingresando al CPU, digamos, ¿no? Como una acción, como un paso o tal vez como un comentario, y ahí, digamos, hacer un contador, se me ocurrió eso, un contador cada vez que un proceso, o sea, no se acuerdan, ¿no? Que dijimos que se tiene que restar, ¿no? Actualizar su tiempo, digamos, era 10 su tiempo t, y definimos que el quantum va a ser de 2t, entonces, cuando lo reste, estoy simulando de que está haciendo uso del procesador, ¿no? Ahora, puedo mantener la cantidad de veces que ha entrado, ¿no? Digo, puedo tener un contador, ¿ya? Entonces, digamos que mi contador es 3. Eso quiere decir que 3 procesos han ingresado a usar CPU. Entonces, y eso multiplicado por el quantum sería 6 tiempos, 6t, ¿no? 6 unidades de tiempo. Ese es el tiempo que he esperado por mi turno, ¿ya? Ahora, sobre eso yo puedo tener un contador de cuántas veces he entrado a usar CPU para poder determinar mi total, ¿no? Sobre eso, digamos, he tenido que entrar 2 veces, entonces sumaría, ¿no? Por eso, yo sé que no está tan sencillo eso de calcular, pero vean la mejor manera, ¿no? Y también ustedes un poco sumérjanse en el algoritmo de round robin para ver, digamos, cuánto es, ¿no? Entonces, me refiero ponerse, digamos, unos cuantos ejemplos y, y simular el hecho de que todos entran, ¿no? Cuántas iteraciones y cuánto sería, ¿no? Entonces, eso les podría sugerir, ¿ya? ¿Alguna consulta que tengan? Ya. ¿Me hacen recuerdo cuando fijamos la fecha de entrega? Ah, ya, le pusimos una fecha, ¿no? Que sería el, el jueves 30, dijimos. Ya, sí, ya. El 30, entonces seguiremos manteniendo, ¿ya? Bien. ¿Algún comentario antes de continuar la clase? Bueno, así que sí, yo tengo una duda. Sí. Eh, la tabla de procesos determinados en el ejemplo que estaba dando, ¿cómo debería terminar esos unos dos ejemplos más me puede dar? No, bueno, o sea, bueno, como te digo, digamos, tú simulas, ¿no? Que los procesos están ingresando y cada vez que ingresan se va restando el quantum de tiempo, ¿no? Porque, digamos, es 10 y entonces vas a reducir 2 2 2, ¿no? Entonces, cuando termine ese proceso, lo vas a colocar, ¿no? Te lo vas a eliminar de la otra tabla y la vas a colocar en la tabla de terminados. Y no, eso nomás es nada más. Y puedes colocar, digamos, ahí información adicional, digamos, en esa tabla que te pueda servir para calcular, digamos, algunos, ¿no? Por decir, digamos, el número de iteraciones que le tomó poder terminar, cuántas veces tuvo que esperar y demás, ¿no? O cuántas iteraciones tuvo que esperar para terminar. ¿Alguna otra consulta? Bien.
Bueno, vamos a empezar el capítulo ya de sistema de archivos. Todavía lo voy a dejar pendiente lo último de memoria, ¿ya? Entonces, y bueno, el día sábado continuaría un poco una parte, la parte de Bash, que casi ya, no, tampoco era mucho tiempo, ¿no? Solamente era tener una idea base. Y bueno, les voy a pasar, es que no les pasé los ejemplos, ¿no? Entonces los pasaré los ejemplos y así terminamos el siguiente sábado, ¿ya? Y bueno, nos estamos acercando peligrosamente al final de semestre, así que seguiremos avanzando, ¿ya? Y bueno, no se olviden que tienen que leer el capítulo del libro, ¿no? Sí, entonces el examen es prácticamente en control de lectura del libro, ¿ya? Sí, no solo se limite, lo que hacemos en clase es básicamente un resumen lo más compacto posible de todo el capítulo, porque el capítulo es largo, ¿no? Y ponemos lo más relevante. Y bueno, sí hay algunos conceptos medio tramposos que tratamos de explicarlos. Bien, este sí podemos tener bastante práctica en esto del capítulo de sistema de archivos, ya bajo el concepto que hablamos el primer día de clases de acompañar las clases teóricas también, ¿no? A manera de no hacerlo netamente teórico, sino que tenga una parte práctica y eso mismo no lo haga monótono las clases, ¿no? Y aparte de eso también aprendemos a la vez Linux, ¿no? Sí, alguna vez me dijeron, ah, es una herramienta y no te enfoques y demás. Puede ser, pero ya les dije, o sea, por la experiencia que tengo y por cómo veo el mercado y cómo ha ido evolucionando todo, eh, lo voy a seguir haciendo de esa forma, no por capricho, sino porque de verdad que vale la pena, ¿no? Aprender Linux, ¿no? Y no solo porque te vas a dedicar a eso, sino también por conocimiento y cultura general, ¿no? Si bien el meme que les he mandado es medio, tal vez podrían tomarlo como ofensivo, pero en cierto modo, digamos, de verdad que no estoy diciendo que alguien que sea, digamos, un usuario de Microsoft así a morir, ¿no? Me refiero que maneja solo servidores Microsoft, no quiere decir, digamos, que sea un mal ingeniero, ¿no? Sino que simplemente es nomás, pues, necesario, ¿sí? Ya han visto ustedes que, bueno, si has leído el libro, ¿no? Y imagino que sí, has visto que todos los ejemplos del libro es Unix y es C, ¿no? No me estoy inventando. ¿No? Y algo que también, si ustedes revisan, por ejemplo, universidades de otros países y demás, y revisan bibliografía de la materia, porque sistemas operativos es parte de la materia en todas las universidades, no hay, digamos, una universidad que no tenga sistemas operativos, ¿sí? Lo más curioso que he visto en otras universidades es que no tienen la materia de base de datos. Es raro, pero existe. Ya, pero sistemas operativos en todo lado existen. Y si tú revisas la bibliografía, Tenenbaum es la base, o por lo menos es parte de la bibliografía. Así que si aquí en la China utilizan Tenenbaum como libro de referencia, indirectamente están revisando C y están revisando Linux, ¿no? Entonces, no hay, digamos, donde perderse en el valor que tiene, digamos, revisarlo Linux, ¿no? Ahora, nos podemos ver, digamos, distribuciones, ¿no? Ya puede que algunos estén usando Ubuntu, otros tal vez Fedora, ese es otro tema. Pero en esencia, como sistema operativo de estudio, de base, de práctica, es Linux, ¿no? En realidad, el libro utiliza Minix, que es un sistema, su propio operativo del autor, ¿ya? Que está basado en Unix, ¿ya? Es Minix y los ejemplos son de Minix, pero conserva, digamos, la esencia de Unix y el Linux es un clon de Unix, así que estamos. Otro detalle también es el hecho de poder tenerlo en nuestras PCs, ¿no? ¿Sí? Como vimos en los capítulos inicios de la materia, y también como ustedes vieron, incluso desde colegio ya algunos cuando vieron la historia de la computación, realmente el acceso era solamente privilegio de pocos, ¿no? Y de hecho, justamente el creador, digamos, del kernel de Linux, que es Linus Torvalds, justamente vino a resolver esa necesidad, ¿no? Él quería tener toda esa elegancia, esa potencia, todo ese
porque de Linus Torvalds su maestro fue, su profesor era Tenenbaum. Entonces, obviamente, él le hablaba de C, le hablaba de Unix y demás, y él decía, y bueno, la universidad tenía su Unix, pero él quería tenerlo en casa. Y de ahí es cuando él dijo, lanzó su, bueno, si buscan en internet pueden encontrar, ¿no? Es también algo histórico, ¿no? Que ha pasado y lanzó un mensaje diciendo, estoy queriendo construir un sistema operativo basado en Unix. No recuerdo el mensaje, ¿no? A ver si lo encontramos por acá. Ya, me voy a perder un poquito en la historia ya. Linus Torvalds. ah, mensaje. eh, no sé cómo buscarlo. Mensaje sobre Linux, tal vez encuentro. A ver, aquí debe estar. Es interesante. Bueno, en portugués hay un documental de Linux, ¿no? Que empieza, digamos, con un usuario, dice, ¿no? Después, así empieza en 1991. Por si acaso, Linux ha nacido en agosto de 1991. Ya te dice, ¿no? Agosto de 2000, de 1991, un usuario. Después te lo pone otra fecha, 15 usuarios, así. Y después pone una fecha, tantos millones de usuarios, ¿no? Entonces es interesante ese documental. A ver, dice, hello, Netlanders. Do you have a project I'm working in Minix? ¿Sí? I'm interested in the POSIX standard definition. Bueno, como les dije, su profesor de Linus Torvalds era Tenenbaum, ¿no? Sí, o sea, el autor del libro, que, bueno, obviamente él estudió la primera edición, ¿no? Nosotros estamos con la tercera edición y hay la cuarta, pero no ha habido muchos cambios por si acaso, ¿no? Ya has revisado. Entonces, y él utilizaba a Linux como parte de sus prácticas, era Minix. Ya, entonces, como su parte de su trabajo, estoy interesado en el POSIX Standard Definition. ¿Podría alguien apuntarme una máquina a una máquina para poder tener las últimas reglas del POSIX, del estándar POSIX? ¿Sí? Sí. Ahí que le han respondido. A ver, I'm doing a free operating system. Estoy haciendo, a ver, sí. Ya, este es el mensaje que considerado por muchos como el comienzo de Linux. Estoy haciendo un operativo libre como un hobby, no es algo profesional, para las arquitecturas 386 y 486. ¿Sí? Entonces es lo que les decía, ¿no? Entonces la universidad tenía su Unix, como esto era en Finlandia, Finlandia está en Europa y obviamente una universidad grande que sí tenía acceso, ¿no? Entonces ya les dije, en un principio Unix era solamente de las grandes corporaciones, de las grandes universidades. En Bolivia ni pensar, ¿no? Tener acceso a Unix. Al final, la carrera como tal, antes de que sea sistemas, sí tenía una PDP 1135, que todavía los podemos ver aquí en el sector del departamento. Una de esas cajas que van a ver ahí era la impresora y por ahí, ¿no? Y ya no queda, pero los restos de la PDP 1135 que se tenía aquí en la carrera están por aquí, uno que otro, ¿no? Entonces, realmente era privilegio de pocos tener acceso. Y es justamente es que Linux en el año 91, agosto del 91, es que él decide, o sea, lo que quiso tener como sueño era tener eso de Unix, todo eso, ¿no? Y todo lo que él también estaba aprendiendo en el libro de Tenenbaum, tenerlo en casa, ¿no? Entonces, y mira, han pasado tantos años y seguimos utilizando el libro de Tenenbaum como libro de referencia, algunos más, algunos menos, me refiero a nivel global, ¿no? O sea, algunas universidades, por ejemplo, en España hay dos autores que es Carretero, se llama uno de ellos, y el otro es, no me acuerdo ahorita, pero tengo sus libros. Me los hice traer, ¿no? Entonces ellos, y se ha vuelto como que un referente en España de libros de referencia de sistemas operativos, ¿no?
¿ya? Pero en la práctica están basados en Tenenbaum. O sea, si tú revisas, al final su base es Tenenbaum. Entonces, ¿no? En Colombia igual utilizan otro autor. Y en México hay un autor, hay uno que se llama Gunnar Wolf, que es profesor de sistemas operativos de la UNAM. Él sí ha hecho, como quien dice, ha agarrado el contenido y te ha hecho toda una ensalada. O sea, él sí ha hecho cosas muy diferentes, ¿no? Pero al final, sí se sigue basando en Tenenbaum, ¿no? Pero sí le ha metido bastantes cosas y utiliza bastante. Él también me inspira un poquito, ¿no? O sea, utiliza mucho Linux como apoyo de la materia, ¿no? Entonces, ah, como curiosidad les digo, ¿no? Sí. Entonces, por eso también, digamos, es que lo hacemos de esa manera, ¿no? Ya, sí, obviamente, tal vez terminando la carrera, algunos se dedicarán, digamos, tal vez a desarrollo de aplicaciones para Windows exclusivamente, otros dedicarán móviles, tal vez, alguno que otro se dedicará a seguridad, qué sé yo, ¿no? Cada uno va a ver su camino, pero lo más probable es que en todo ese camino que tú decidas como profesional, en mayor o en menor medida, vas a utilizar Linux. No te vas a poder escapar. Sí o sí lo vas a usar tal vez como del día a día o tal vez como apoyo, pero al final no te vas a librar, ¿no? Y les garantizo y les aseguro que cuando tengas tus hijos y quieras transmitirle, digamos, porque hay muchos papás tienen eso, ¿no? De querer que sus hijos sigan su camino. Cuando te toque eso, especialmente los varones quieran que sus hijos sigan el camino que están siguiendo, lo más probable es que vas a agarrar una máquina Linux y muchas de las cosas que hemos visto les vas a enseñar porque van a seguir siendo válidos. Va a seguir siendo, digamos, el concepto válido de pipes, eh, LS, SP, va a seguir siendo configuraciones y demás que vemos en ASU. Entonces, lo más probable es que le vas a enseñar lo mismo, ¿no? Y no es porque, digamos, se ha quedado en el pasado, sino que simplemente es de las cosas interesantes que perduran en el tiempo, ¿no? Es como el cálculo uno que toda una vida vas a seguir llevando cálculo uno y sigue siendo base en todas las carreras de ingeniería, ¿no? Algo así. Así que, ya saben, ya les he mandado el meme, ¿no? Entonces, si alguna vez les dije, aunque en forma algunos se ofendieron, pero ingeniero que se respeta, sabe y conoce Linux, ¿no? Bien, bueno. Ujú. Ah, bueno, ese ha sido el momento. Ay, Recording in progress. bien, vamos a continuar entonces. Hemos respondido algunas preguntas relacionadas al trabajo y algunos comentarios relacionados un poco al sistema operativo de referencia que utilizamos, que en este caso es Linux, ¿no? ¿Ya? Continuando con el avance, en la parte teórica vamos a hablar del sistema de archivos, ¿ya? Y bueno, sí, aquí vamos a utilizar nuestro buen Linux para ayudarnos a entender, ¿no? Vamos a hablar de archivos, operaciones, estructuras, métodos de acceso, formas de acceso, directorios, modelo de disco, asignación contigua, lista enlazada, ¿no? Y algunos de estos tienen mucho parecido a memoria, ¿no? Porque al final, en cierto modo, igual llegas a asignar en el disco, ¿no? Llegas a reservar un espacio, por ejemplo, adelantándome un poquito a los discos. Al momento de formatear y crear un sistema de archivos, utilizas bloques de datos que pueden ser desde 1 mega hasta 4 megas y los archivos se van a almacenar en esos bloques de datos. Entonces, el concepto de fragmentación interna se puede dar, ¿no? Porque un archivo, digamos, por decirles, ocupe menos de 1 mega, va a ir a un bloque de datos de 1 mega. Y digamos que es de 100K, entonces el resto va a ser espacio desperdiciado. Entonces, mucho también de lo que se ha visto en memoria va a ser similar en esto de sistema de archivos, ¿ya? Bueno, enfocándonos específicamente en Linux y vamos a ver que
Un archivo tiene atributos, nombres, sus reglas, sus caracteres, no, ¿no? Vamos a ver los dos, el caso de Linux, el caso de Windows, ¿no? Nombre y sus reglas. Caracteres, qué caracteres son permitidos, cuántos caracteres va a tener, mayúsculas, minúsculas es permitido, la extensión, ¿sí? Entonces, aquí hay algo que es cultura general, que lo voy a decir bien rápido, ¿no? Linux es sensible, ¿no? Es case sensitive en inglés. Es decir, no es lo mismo un archivo, digamos, que se llame hola.txt con mayúscula, es un archivo diferente a hola con minúscula, ¿no? ¿Sí? En cambio, en Windows no es case sensitive, ¿sí? Entonces, un archivo lo puedes referenciar como hola en todo mayúscula, combinando mayúscula minúscula. No, en Linux no, ¿ya? La cantidad de caracteres, por curiosidad, ustedes podrían pues, revisar, ¿no? Ya no tengo el dato de cuántos caracteres son permitidos, ¿sí? ¿Ya? Esa ha sido, digamos, la evolución que ha tenido Linux como tal, ¿no? Me refiero, por ejemplo, sus primeras versiones antiguas de Linux, digamos, no podías copiar archivos que tengan espacio. Y después han soportado archivos con espacio, especialmente cuando entró Windows, ¿no? Windows de entrada, con sus primeras versiones, me refiero a desde que nació al mercado, Windows 95, por ejemplo, ya te hablaba de la carpeta archivos de programa, ¿no? Con espacio, mis documentos con espacio. Entonces había que soportar el espacio, ¿no? De alguna forma. ¿Sí? Ahora, la longitud, ¿cuántos caracteres? Igual, ¿no? Las primeras versiones o distribuciones antiguas no te soportaban un archivo más allá de 8 caracteres, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces ahora ya te soportan hartos caracteres, ¿sí? Entonces son cosas que han ido evolucionando. Es lo mismo que alguna vez los voy a decir, bueno, adelantándome también un poquito a la parte práctica, la herramienta que se utiliza para crear las particiones y poder crear un sistema de archivos, soportaba solamente discos pequeños, ¿no? Entonces, pero la herramienta actual, la versión actual, ya soporta discos de 1 tera, 3 teras, ¿no? Entonces, ¿qué ha cambiado? Los comandos siguen siendo los mismos de hace unos 10, 15 años atrás, solo que el programa, en este caso estoy hablando del FDisk, soporta, digamos, discos de 1 tera, 3 teras, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa, podríamos decir que es lo que ha cambiado a lo largo de los años. ¿Ya? Obviamente hay nuevas herramientas, todo eso, pero las herramientas que vienen con una instalación base de Linux siguen perdurando en el tiempo, ¿no? Incluyendo las herramientas que las vamos a utilizar durante el avance de este capítulo, referidos a sistema de archivos. ¿Ya? Eh, y bueno, ¿qué más? La extensión, donde ha quedado muy definido la extensión es en el lado de Windows, ¿no? Sí, tienes los archivos .c, .exe, .docx, .xlsx y demás, ¿no? Sí. Y al final, como ya saben que al fin son dos sistemas operativos que están los dos en el mercado y de alguna forma se colaboran entre ellos, entonces eh, de forma genérica, sí se acepta, digamos, que un archivo pueda tener una extensión que la soporta también Linux, ¿no? Como por ejemplo los archivos .txt, ¿no? ¿No? Y los .c y demás, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué caracteres son permitidos? De alguna forma, todos los sistemas operativos como que ya tienen, ¿cómo se dice? Como que por convención ya soportan, ¿no? A ciertos archivos, por ejemplo, el guión, el punto, el guión bajo, ¿no? Sí. Ahora hay algunos caracteres que no son soportados, como por ejemplo ustedes ya saben, ¿no? Por ejemplo, que te intenten crear un archivo, digamos, con el signo de interrogación y demás, ¿no? Tanto en Windows como en Linux no son soportados, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con las reglas, ¿ya? El tipo se puede clasificar por tipos en Windows. Se clasifica, ¿no? Ejecutable, archivo de texto, archivo de documento, PDF y demás, ¿no? En Linux, ah, todo es un archivo, ¿ya? Todo es un archivo. La clasificación que hace es archivo regular y archivo directo. Bueno, en sí maneja tipos, ¿ya? Pero todos los considera como archivo. Entonces, me refiero a que el archivo y el directorio, que en Windows se lo separa conceptualmente, en Linux el directorio también es un archivo, ¿ya? Y bueno, para eso vamos a ver si tenemos a entrar un momentito aquí.
o no lo he iniciado. Ya, mientras inicia, seguiremos. Vamos a volver después, ¿no? Vamos a revisar un comandito en Linux para poder determinar el tipo de archivo y la parte que les decía, ¿no? Cuando hacemos formato largo, hay un carácter que algunos ya lo deben conocer, que me indica si es un archivo regular, si es un archivo directorio. Hay otros casos que es si es un archivo enlace, si es un archivo de carácter, tipo carácter, que es, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver en la máquina. El tamaño también, ¿no? Hasta cuánto soporta. Eso va a estar en función del sistema de archivos también, ¿no? Los pendrive, por ejemplo, utilizan FAT32 como sistema de archivos y su capacidad máxima es 2 gigas. Más de eso no soporta, ¿no? Una NTFS te soporta archivos de 15, 16. Por eso es que, digamos, las películas 4K no las vas a poder guardar en un sistema de archivos de FAT32, sí o solo en NTFS, ¿no? Y en ese sentido, digamos, el tamaño que puede soportar un sistema de archivos que utiliza Linux no es tanto como el NTFS. Que recuerde, NTFS sí te soporta archivos realmente grandes, extendido 4 no. ¿Sí? Entonces, pero de seguro que las últimas versiones, seguramente, por ejemplo, hasta antes, hace unos años, extendido 3 era el sistema de archivos, después vino extendido 4. Entonces, ¿qué ha cambiado? El soporte a archivos grandes, ¿no? Sí. Ahora también eso está sujeto al equipo, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, en unas PCs normales como las que tenemos en casa, realmente tiene una limitación de cuánto va a ser tu archivo, tu tamaño máximo, ¿ya? Ahora, se me refiero por decirte, usas un servidor Red Hat por la arquitectura y va a tener una limitación el tamaño. Pero si digamos utilizo un servidor como tal, que sea con 4 núcleos, no, 4 procesadores, entonces un disco es casi ya de alta prestación, entonces te va a soportar archivos de mayor tamaño, ¿sí? Entonces, sí, recuerdo, por ejemplo, como un caso particular que nos pasó aquí en laboratorio, eh, con la versión, con el sistema de archivos extendido 2, ¿no? Que era muy similar al FAT32, porque, bueno, la arquitectura que de servidor que teníamos y se sigue teniendo aquí en laboratorio es x86, ¿no? No es RISC Spark, ¿no? Entonces, igual tenía la limitación de un tamaño máximo de 2 gigas. Y recuerdo ah, bueno, el servidor proxy que se tenía, su log empezó a llenarse ¿no? Con registros. Entonces llegó un punto en que se llenó hasta la capacidad máxima de soporte del sistema operativo, pues, de archivos, porque hay una capacidad máxima que se colgó todo el sistema operativo, ¿sí? Porque llegó a su capacidad máxima que el sistema operativo ya no podía manejar y seguía escribiendo, intentando escribir y como ya no soportaba más allá de los 2 gigas, se colgó, ¿no? Entonces, eso también es otro detalle, ¿no? Entonces, dependiendo del sistema de archivo que utilices, tienes un tamaño máximo en el archivo que tú puedes manejar. Y de momento puedo decirles que NTFS es el sistema de archivos que soporta un tamaño grande de archivos, ¿no? Bueno, también se maneja fecha de hora de creación, modificación, último acceso. Especialmente esto de las fechas, Windows lo maneja de forma más amplia ya comparado con Linux, ¿no? Bueno, después usuarios, ¿no? Desde tiempos de sus abuelos ya estaba bien definido el tema de usuarios, como hemos visto en clases anteriores, ¿no? Usuario, grupos, ¿no? Siempre se ha manejado así desde que se creó Unix como tal, ¿no? Sí, los atributos de protección, derechos de acceso al archivo, que en Linux es el RWX, ¿ya? Y hay otros atributos como oculto, archivo de sistemas, respaldo y demás, ¿no? ¿Ya? Bueno, esto es teoría, cultura general, ¿no? Y ahora sí nos iremos a la maquinita. ¿Dónde estamos, máquina? Bien, bueno, entonces veremos el S-L formato largo, ¿sí? Entonces, este primer carácter
como cultura general, es el que me indica si es un archivo regular o es un archivo directorio. ¿Ya? Por ejemplo, voy a crear un directorio que se llame, eh, creo que está aquí, vamos a ver. Ah, aquí, atrás, ls-l. No, fíjense que algunos tiene D, que es un de tipo directorio. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, este me dice este carácter. Si me voy aquí a esta carpeta dep, ls-l, ¿sí? Algunos tienen C, ¿sí? Por aquí, bueno, buscaremos el grep sda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el dispositivo como tal, el disco duro, está referenciado con este nombre, ¿no? dep sda. Y llega a ser también un archivo, pero aquí fíjense, tiene una B. Eso es un dispositivo de bloque. Así lo identifica al disco, ¿ya? En algunos tiene C, dispositivo de carácter, ¿ya? Y algunos tienes una P, ¿sí? Sí, entonces, vamos a ver aquí. More, ¿qué más nos no sé, ¿sí? Entonces, aquí tienes, por ejemplo, este L, que es enlace, ¿no? Entonces, es lo que conocemos en Windows como acceso directo. Entonces, DDRW1 sería el acceso directo a SRE0. Y esto en Linux, Unix en general, es tipo enlace L, ¿no? Viene de link, ¿no? El C de character, el D de directory, ¿ya? El de B de bloques, ¿ya? Bien. Ahora, sobre los tipos de archivos, utilizas el comando file, no te dice el tipo, carácter especial. Me voy a ir a home, pública, ls asterisco punto asterisco punto asterisco. Vamos a ver qué tengo aquí. Le digo, digamos, file.ucr.c. Me va a devolver que es un ASCII C program text, ¿no? ¿Sí? Entonces, el comando file me dice, bueno, aquí es un poco confuso, ¿no? Porque cuando hago un formato largo en Linux, el primer carácter me dice el tipo, ¿no? Si es un tipo carácter, si es un tipo bloque, si es un tipo de archivo, ¿no? Pero el comando file me dice también el tipo de archivo, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este caso, esto está más orientado para los archivos regulares como tal, ¿no? Porque si se fijan, vamos a hacer ls-l, ¿sí? Eh, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, aquí tengo un trabajo punto uno punto targz con guión. A este guión es lo que se lo conoce como archivo regular, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a hacer un file de este archivo trabajo punto tar, ¿no? Sí, me dice gzip compressed data, ¿sí? Entonces, y así, ¿no? Por ejemplo, me voy a ir a la carpeta shell, los archivos shell, por ejemplo, cat prueba 1.sh. No, no es cat file, comando file. ¿Sí? Born again shell script, ASCII text, ¿no? Me va a decir el tipo de archivo, ¿sí? Y lo mismo con el hola.txt, ¿no? Hola. Ah, vamos a hacer aquí. Más al contenido está yendo este file, ¿no? Ah, ya, vamos a hacer así. Bin, lista.txt. Ahí está. Existe ese archivo. Entonces le digo file, lista.txt y me va a devolver que es un ASCII text. ¿Ya? Y bueno, entonces si le ponen un archivo .java, les va a devolver o qué es, ¿no? Y así sucesivamente. A ver, ¿qué más? Creo que tengo algún otro tipo de archivo. Ya. Me iré, por ejemplo, a uno de los...
Este, por ejemplo, file es prueba, ¿sí? Es un ejecutable, ¿no? ¿Sí? Entonces el comando file me va a decir esto, ¿no? Y bueno, ¿qué más? ls-l, ya saben, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un ejecutable y es por eso que le ponemos ejecutable cuando hacemos script bash. Esto me está indicando, este es el primer grupo a manera de recordar usuarios, grupos y otros, ¿no? Esto hemos visto cuando estuvimos viendo System Calls, ¿no? Y hemos visto el FSH on y el FSH mode, ¿no? Esas llamadas al sistema para cambiar permisos y cambiar grupos, ¿no? Esto de aquí se acuerda, ¿no? Esto es el usuario y el grupo al que pertenece. Entonces, por ejemplo, aquí me dice que lectura, todos los que son del grupo users van a poder leer, pero los del grupo user no pueden escribir. Los del grupo user sí pueden ejecutar. ¿Sí? Y este es el usuario. ¿Ya? Y aquí me dice que otros que no pertenezcan al grupo users solo pueden leer, no pueden escribir y pueden ejecutar. Este es el tamaño, la fecha y esto es todo lo que tiene. Ahora vámonos a Windows. Y bueno, esperaremos un poco que levante. Y bueno, se tiene que esperar mucho para que levante. Ya está. Vamos a venir aquí, Documents. No, ya. Sí, por ejemplo, ls. Bueno, el comando aquí es get child item y tiene aquí tiene unos, pero también tiene un conjunto de comandos alias que tiene el nombre de comandos Linux. Para mí es mucho más fácil utilizar. Entonces puedo hacer lo siguiente: lsucr.c, ¿ya? Y vamos a hacer aquí format list asterisco. Y es toda la información que Windows maneja del archivo. Creation time UTC, last access time UTC, last write time, attributes, directories, read only, target y otro. Es bastante información la que maneja, ¿ya? El modo y demás. Entonces, comparado, digamos, con Linux, Linux simplemente es esto, ¿no? El usuario, grupo al que pertenece, tamaño, fecha, eh, tipo de archivo, si es regular, directorio, bloques y demás, permisos para el usuario, para el grupo y para otros y nada más. Eso es lo que maneja Linux para cada archivo. En cambio, Windows maneja de esta forma, ¿no? Maneja más información del archivo. Maneja como propiedades la extensión, el nombre, la longitud, el tamaño, la ruta completa, el directorio en el que donde se encuentra, la ruta completa desde la raíz y demás, ¿no? Entonces es eso. Y bueno, en Linux, si tú te vas a propiedades, te avisa, ¿no? ¿Qué tipo de archivo es? Seguiremos. Bueno, entonces, en el caso, digamos, de usuarios, identificador del creador y del dueño del archivo, en Unix es claro, ¿no? Tienes usuario y grupos. En Windows, hasta versiones anteriores, cualquier usuario que ingresaba podía abrir cualquier archivo de cualquier usuario. Ahora sí, ya tienes un mecanismo de protección y no puedes abrir, solo puedes abrir tus archivos y no digamos que soy el usuario Grover y tengo otra cuenta en mi máquina Windows que sea, digamos, el usuario Elisa. Entonces, Elisa solo va a poder abrir sus archivos de Elisa y yo solo mis archivos, ¿no? Así. Bueno, oculto, sistema, respaldo. Bueno, lo de oculto aquí en Windows, en Linux vamos a venir aquí, ls menos, con el comando ls-a, ¿sí? Por ejemplo, nos vamos a ir a la raíz, home pública,
Entonces, aquí con menos A, todos los que tenga puntos son archivos ocultos en Linux. ¿Sí? Punto frase text punto sp. No puedo tener directorios que están ocultos. ¿Sí? Para visualizarlos es con la opción menos A. Aquí en Linux, en Windows, a ver, esto sí no me acuerdo mucho. Me olvido, tendría que revisar mis notas. ls, así es, force. ¿Ya? Aquí está, por ejemplo, el archivo. Si todos los archivos los voy a mostrar con los parámetros, con la opción. Vamos a hacer esto. Ah, au, ya. Y noten que tiene, el modo tiene sus atributos. Aquí está, Page File Sys. Eso quería buscar. Lo que hablamos, ¿no? De Windows, que es el para intercambio, ¿no? Para hacer swap. ¿Sí? Entonces, para ver archivos ocultos desde PowerShell, es colocando la opción "-force", ¿no? Y aquí tienes el modo para que te dice, ¿no? ¿No? Bueno, ya cada uno puede ver que es A, que es HS, pero este sería, digamos, para los archivos ocultos. Bien, seguiremos. Entonces, si es un archivo de sistema, si es un archivo de spam y demás, ¿no? Bueno, entonces siguiendo con la parte teórica, las operaciones sobre archivo es crear, eliminar, abrir, cerrar, ¿no? Leer y escribir, reposicionarse, o sea, desde una posición, editarlo, obtener y cambiar atributos, renombrar, ¿sí? Entonces las operaciones están también en copiar, borrar, ¿no? En el caso de Linux podemos cambiar el propietario de un archivo, permisos de un archivo y también en Windows tú puedes cambiar las propiedades de un archivo, ¿no? Sí. Seguiremos. La estructura de archivos puede ser una secuencia de bytes, una secuencia de registros o un árbol de registros. ¿Ya? Hablando sobre operación sobre archivos, se puede usar una tabla de archivos que van a ser abiertos con la información relevante de cada archivo, como ubicación en disco, posición actual. Los procesos antes de leer deben hacer una llamada. Sí, vimos también, ¿no? Que las llamadas al sistema, como el fopen para abrir, ¿ya? Y bueno, en el caso específico orientado un poco a Unix, la llamada va a agregar una entrada en la tabla y retorna un identificador y el índice dentro de la tabla. Más adelante vamos a ver que el sistema de archivos que utiliza aquí en Linux es Inode, ¿ya? Y vamos a ver un poco, va a ser un poquito más entendible esto. ¿Qué más? Los métodos de acceso puede ser una secuencia de bytes, los registros o índice de registros. Y en el caso de Unix en particular va a ser una secuencia de bytes, ¿no? Una secuencia, un archivo puede tener una secuencia de algún tamaño. Bien, forma de acceso a los archivos. Los elementos de un archivo se pueden acceder de forma secuencial y de forma aleatoria. En el caso de secuencial, los registros se van a leer uno a uno y en orden. Las escrituras siempre se van a hacer agregando un registro al final, haciendo una operación de append, sería agregar al final, ¿no? Y aleatorio es que se va a poder acceder en cualquier orden, ¿sí? Y va a ser esencial para aplicaciones como base de datos, pero en general, ¿no? O sea, actualmente esto de acceso secuencial casi ya no es, ¿no? Te- el acceso va a ser aleatorio porque los datos van a estar distribuidos a lo largo del disco, ¿sí? No tienes, digamos, información de forma secuencial, ¿sí? Está por todo lado, así que va a ser de forma aleatoria. Al respecto, voy a recurrir a la historia, ¿ya?
Les voy a mostrar uno de los antepasados. Ah, ya está, esa es mi máquina. Ya está. Sí. Este, por ejemplo, era un dispositivo para leer archivos. ¿Ya? Literalmente los cassettes de música que ustedes ya no han conocido, que son estos de aquí. ¿Ya? Estas fueron de las primeras, bueno, en lo personal fue mi primer contacto con una computadora. Sí, aprendí, cuando estaba en colegio yo me inscribí en un cursito de programación Basic y usábamos las Commodore, ¿no? La Commodore 64. Sí, estamos hablando de cuando era joven, ágil, con más cabello, pero bueno. Y, y este dispositivo literal, como ustedes saben, ¿no? Bueno, no sé si saben, pero me refiero que aquí hay una cinta que se va a ir rebobinando, ¿no? Entonces, literalmente tenía que ser sí o sí acceso secuencial, porque leía el cabezal está aquí y leía y la cinta recorría, digamos, hacia un lado, por decirles, doblando hacia el lado izquierdo, entonces pasa por el cabezal. Así que sí o sí el acceso era secuencial, ¿no? Así. Entonces sí hubo en la historia eh, de sistemas operativos archivos de accesos sí, exclusivamente secuencial, como el caso de este, ¿no? Que obviamente ya no existe, es parte de la historia, ¿no? Entonces ahora tenemos los discos y los discos el disco duro va girando, entonces tienes un cabezal y el cabezal se va moviendo, el brazo del cabezal. Por eso también el disco llega a ser lento, porque hay una parte mecánica que va moviéndose de un lado a otro lado, ¿no? ¿No? Para poder acceder. Y eso es lo que nos permite tener acceso aleatorio, ¿no? Y no acceso secuencial, como en el caso de este tipo de máquinas que ya son parte del pasado. Sí, y bueno, literalmente los cassettes de música antiguos, tú los usabas para grabar información, ¿no? Y, y sí recuerdo que cuando hacía búsqueda, cuando hacía, por ejemplo, el método burbuja, o no, cuando se abría un archivo, literalmente rebobinaba al principio y se corría hasta encontrar el archivo, ¿no? O sea, era como buscar tus músicas, ¿no? Sí, entonces así. Incluso podías usar el lapicero, digamos, si calculabas que tu archivo estaba al medio, lo ponías, lo rebobinabas al medio, lo ponías y así podías un poquito acelerar la búsqueda. Bueno, cosas del pasado, ¿no? Y trucos del pasado. Entonces, bueno, como pueden ver, sí hubo dispositivos que el acceso era netamente a, y puro, secuencial, así estricto en la palabra, secuencial, ¿ya? Y actualmente ya por la estructura física del disco circular, el cabezal y demás, detalles que ustedes pueden ver y buscar en internet, hace posible que nuestro acceso sea aleatorio en cualquier orden. Bien, ¿qué más? Directorio. ¿Qué es un directorio? Es un contenedor virtual en el que se va a almacenar un conjunto de archivos, ¿no? Ya les dije hace un momento, en Linux todo es un archivo, solo diferencia por tipo. El directorio para el Unix es un tipo de archivo, ¿ya? Pero en términos generales y en Windows específicamente llega a ser un contenedor en el que se almacena un conjunto de archivos, ¿ya? Pueden ser organizados a forma de un solo nivel o seguir una jerarquía, ¿ya? La información del directorio también se va a almacenar en archivos, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista de Unix, son también archivos. En Unix va a ser una estructura en forma de árbol de subdirectorios.
y vas a tener, digamos, un inicio que se conoce como el directorio raíz, el que va a contener archivos, ¿no? Y estos a su vez van a contener otros, ¿no? Y algunos de estos van a ser también directorios y otros van a ser archivos, ¿no? ¿Sí? Y cada archivo va a tener un nombre que se va a componer de los nombres desde la raíz hasta el archivo. Y este concepto también se aplica en Windows, ¿no? Básicamente no me refiero a esto, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿sí? Digamos que quiero visualizar un archivo, le doy la ruta completa que sería desde la raíz, carpeta home, pública, res- respaldo 1.sh. Ya bueno, ¿sí? Entonces a eso se refiere, ¿no? Esto que estamos diciendo aquí, ¿no? Cada archivo tiene un nombre único que se compone de nombres de todos los directorios en el camino desde la raíz hasta el archivo. En este caso sería home barra pública barra respaldo 1.sh. ¿Sí? Ya. Y bueno, mientras cuando lo vuelvas a ver el video, puedes un poco también ejecutar algunos de los comanditos que hemos revisado durante la clase, ¿no? ¿Sí? Entonces, si nos vamos a la raíz, esta sería la estructura de archivos de tipo Unix, ¿no? De Unix, que es casi un estándar. El bin, el directorio boot, dep, home, el lib, mnt, opt, proc, cbin, y bueno, algunos ya son propios de cada distribución, como el srb, Linux, sys, ¿no? Los que son estándar son var, ucr, mnt, opt, lib, home, dev, etc, bin y boot, ¿no? Y si nos vamos a Windows, tenemos también la misma idea, ¿no? Sí. Justamente lo que hicimos aquí, ¿no? El S, formal list, ¿no? Oh, ¿dónde me he equivocado? Ah, ya. Tengo que ir a documentos, users, ya. Entonces aquí el comando, por ejemplo, para visualizar un archivo es type y puedo darle la ruta completa que sería C dos puntos. Ah, users, ucr.c. ¿Sí? Bajo la misma idea, ¿no? Entonces la raíz aquí está representada por C dos puntos. En Unix es el slash. ¿Sí? Y va a estar compuesto por toda la ruta, ¿no? Es decir, por los directorios. El directorio, como es un contenedor, puede contener archivos o directorios y todo, ¿no? Toda la ruta. ¿No? Y bueno, aquí, por ejemplo, en el caso de Windows, tenemos una propiedad que es full name, ¿no? Que te da toda la ruta desde la raíz. Sí, ya te lo coloca, ¿no? Por ejemplo, si me voy a ir a Documents, por ejemplo, Documents, ls, y le digo bconsole.conf, ls, mm, visita.jpg, format list asterisco. Sí, aquí está, ¿no? Full name. Es toda la ruta completa, ¿no? Users, Grover, Documents, hasta el archivo visita.jpg. ¿Sí? Ya. Bueno, hablaremos ahora de modelos de disco. Eh,
Bueno, en el caso específico de Unity, cuando veamos la parte práctica, lo que está haciendo es crear bloques, ¿ya? Que sería como las particiones que hemos visto en memoria, ¿ya? Entonces, voy a dividir el disco en bloques pero aquí no va a haber eso de tamaño variable, ¿no? O dinámico. En realidad, aquí sí, justamente cuando yo creo el sistema de archivos, se va a crear en bloques de datos todo el disco, ¿ya? Desde uno hasta n, de un tamaño fijo. Puede ser por defecto es de 1 mega, puede ser de 2 megas hasta 4 megas, ¿ya? El bloque de datos. Entonces va a ser una secuencia lineal de desde cero hasta el tamaño máximo del disco y un tamaño fijo, ¿no? Y obviamente la cantidad de discos van a ser en miles, ¿no? Cuando ejecutemos los comanditos de creación del sistema de archivos, nos va a dar una idea para el tamaño que vamos a usar, que es más o menos de unos 20 gigas, cuántos bloques de datos se ha creado, ¿no? Ya. Entonces, en el caso del disco, el acceso va a ser aleatorio, les dije, pero por el movimiento del brazo es costoso, pero más que este costoso me refiero a lo que dijimos, ¿no? Que siempre el disco va a ser lento, justamente porque hay una parte física y eso hace que el costo de acceso sea alto, pero no tanto en temas monetarios, no me refiero en temas de desempeño en este caso, ¿sí? Entonces, algo que también se puede ver aquí es la geometría del disco. El disco duro, como tal, físicamente se va a más o menos hacer como unas pistas, ¿ya? Sí, entonces después vas a tener sectores, ¿ya? Y bueno, mejor para verlo, vamos a buscar aquí. En internet podemos encontrar una descripción más exacta. Ya, voy a poner un momentito pausa. Recording stopped. Geometría, geometría, disco duro. Imágenes. Aquí está. A ver si. Sí, vamos a ver. Bueno, Recording in ustedes pueden progress. encontrar bueno, podemos encontrar información en internet y aquí, por ejemplo, me da más información, ¿no? De un disco. Estamos hablando de los discos de PC, de escritorio específicamente, ¿ya? Aquí revisaremos un poquito la geometría del disco, ¿no? Número de cabezales, número de cilindros. Entonces, no solamente es un disco, sino hay, por lo menos hay unos dos o tres, ¿no? Que son como discos físicos, ¿ya? Eh, cada uno, entonces, como pueden ver aquí, todo ese cilindro bueno, a esto sería el cilindro, a lo que lo está uniendo. Después podemos ver aquí lo del gráfico, ¿no? Cada uno de estos va a tener como pistas, entonces cada uno es una pista. Y voy a tener como si tuviera líneas transversales, ¿no? ¿Ya? Y la distancia entre uno y otro se va a conocer como sector, ¿ya? Y, y tengo lo que es el cilindro, que es básico, que está aquí en el gráfico, ¿no? Especificando. Entonces, el amarillo es las pistas. eh, el sector, el cilindro es, por ejemplo, tengo esta línea que va a transversal de aquí a aquí. Entonces, el límite entre estos, en este caso, digamos, esta línea, se conoce como sector y eh, bueno, si supongamos que son tres platos físicos, entonces
Todo eso de aquí, como pueden ver en el gráfico, llegaría a ser el cilindro. ¿Ya? ¿Sí? Y bueno, aquí en este artículo puedes encontrar, bueno, aparte de eso también los cabezales, ¿no? ¿Cuántas cabezas tiene? Los cilindros, sectores por pista, tamaño del sector y, aquí te da el cálculo, ¿no? Y bueno, después vamos a ver la parte lógica, pero esta sería la parte física. Ahora, en la versión de SUSE que tenemos, vamos a ver, te da más información. La última versión de SUSE ya no te forma, te da menos información que esto. Comando es, por ejemplo, fdisk dev sda. Oh, perdón, tengo que entrar como superusuario. Fdisk. Este es el comando que les decía, ¿no? Es desde tiempos de sus abuelos, pero todavía sigue vigente. Wow, me equivoqué. Es fdisk-l. ¿Sí? Entonces aquí te dice cuántas cabezas, sectores, cilindros, ¿ya? Y, y de esa forma puedes calcular el tamaño del disco, ¿ya? Entonces, más que tarea y calificada, porque no está, digamos como curiosidad, pueden dar una revisión a detalle, digamos, de la geometría del disco, ¿no? Para poder dar una lectura, es por ejemplo este artículo u otro, en la cual pueden entender mejor cómo está físicamente organizado el disco, ¿sí? ¿Ya? Bien, ¿qué más? Y bueno, creo que vamos a quedar aquí, ya es hora de retirarnos. Pausamos la Recording grabación. stopped. Bien, entonces nos vemos el día sábado. Hasta luego, que tengan buena noche.